La paz y la gracia sea con todos nosotros, amada Iglesia Monte Sión. Para la gloria de Dios, comparto con ustedes el testimonio de cómo la gracia de nuestro Señor Jesucristo llegó a mi vida y me alcanzó sacándome del error en la que vivía. En cierta ocasión de mi vida tuve que hacer la mejor elección que cambiaría la historia de mi vida, y las circunstancias que se presentaban eran perderme aún más de lo que estaba o creer en Dios y seguirlo. Como verán, seguir a Dios fue mi elección y por consecuencia llegó la prueba más difícil de mi vida. Y era que mi hijo, el mayor, había tomado la decisión de salirse de casa y yo lo daba por perdido. Fueron los días más angustiosos de mi vida. En el transcurso de la búsqueda de mi hijo, Dios me volvía a poner dos caminos a elegir. Llegó a las mismas puertas de mi casa a tocar un adivino que me ofreció dizque su ayuda para encontrarlo. Yo le dije, creo en Dios y tengo fe de que lo voy a encontrar. No necesito su ayuda, y se marchó. De ahí, hermanos, que toda clase de brujería, de personas de adivinación se hacían presentes para a lo mejor perderme aún más. Pero yo le rogaba a Dios que por su misericordia tuviera bien proteger a mi hijo en donde quiera que estuviera, que lo cuidara y hasta que yo lo encontrara. Y así sucedió, hermanos, que el día 31 de julio del año 2016 llegó una hermana de la iglesia Monte Sión para decirme que si quería oraran por mí y por mi hijo, que estaba perdido, pues tenía ya casi aproximadamente 20 días que no sabía de su paradero. La hermana me dijo que harían un culto a Dios en el templo a la hora de la tarde. Así pensando en todo lo que yo estaba pasando, decidí que no tenía ninguna duda y no tenía nada que perder. Me dispuse a dirigir mis pasos hacia el templo Monte Sión. Al llegar ahí, hermanos, en la entrada de la puerta, fue un impulso, fue la gracia de Dios, que decidí entrar. Y al entrar, hermanos, pues me recibieron toda la iglesia. Me recibió la hermana que me había invitado. Se ofrecieron su ayuda en oración. Toda la iglesia. Fue muy grato para mí saber que había personas que oraban por las necesidades de otros. Y para la gloria de Dios, el Señor escuchó las oraciones de aquellos que oraron por mí, de toda esa iglesia que oró por mí. Le doy gracias a Dios por ello. Gloria a Dios, hermanos, porque la respuesta fue muy rápida. Fue increíblemente para mí una respuesta tan favorable que a los 3 días o más bien Dios puso los medios para que yo encontrara a mi hijo, y al 7º día o a los 8 días que había sido invitada a esa casa de oración, ese templo de oración, ahí estaba dando ya mi testimonio de que su misericordia había alcanzado a mi hijo, lo había guardado y que lo había encontrado para la gloria de Dios. No era de maravillarse, hermanos, que todos en la iglesia supieran cuán maravilloso es ese Dios en quienes ellos confiaban, y para mí resultaba, hermanos, una bendición, una gracia, porque yo no conocía, hermanos, pues ese Dios verdadero. Me sacó del error, me sacó de la idolatría, me condujo
a creer verdaderamente en ese Dios que vive. Y gloria a Dios, hermanos, porque así, para la gloria de Dios y gracias a su misericordia, la luz vino a resplandecer mis tinieblas. El Señor Todopoderoso me llevó a sus plantas con dolor, sí, hermanos, pero también me llevó a convertirme y me alcanzó por su gracia y por su misericordia. Ahora comprendo que no hay en este mundo nada más importante para un hombre, para una mujer, conocerlo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y en el transcurso, hermanos, me había dado una palabra el Señor, la cual en el templo yo volví a escuchar muchos días después. Esta palabra se encuentra en el libro de Josué 1:9, la cual dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esta palabra es la que he atesorado, es la que me hizo fortalecerme, la que me ha dado valor, la que en su momento de mi aflicción me dio fortaleza. Y estoy muy agradecida con la iglesia por todas las oraciones que hicieron. Y ahora puedo compartir, como dice el santo Job en su escritura, en la escritura del Señor, dice: solo te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Que Dios les bendiga, hermanos, en gran manera, y que la paz y la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.